Because you lie, you always lie. You live a lie, you're born a lie, you die a lie. Voy a cantar una canción que me acuerdo que me gusta mucho. Ven, quiero platicar contigo. Hola, soy Carlos Monti y para nosotros es un orgullo, un privilegio y también un honor poder contar hoy en Radio Clara con la presencia de Tania Safura Adam, que aprovechando su visita a Valencia para presentar su libro Voces Negras, pues nos da la oportunidad de poder compartir con vosotros pues la primera vez en realidad que se cuenta la historia de las músicas negras, de las voces negras, que van mucho más allá del baile, del ritmo y de la mera expresión cultural y de divertimento. Para empezar, buenas tardes. Empezamos así. Tania, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, para la gente que no te conoce, Tania, explica un poco quién eres, cuál es tu background, porque sí que vas a permitirme que me adelante con que Tania es compañera de labores radiofónicas durante muchos años en Radio África, en BTV, en Barcelona TV, pero aparte Tania es muchas más cosas. Cuenta un poco para la gente que no te conoce en Valencia quién es Tania Adam. A mí me gusta decirme que soy una mujer errante, que voy probando y mientras pruebo voy aprendiendo y lo que aprendo me gusta compartirlo, como es el caso de Voces Negras. Qué estupendo. Pero aparte tú eres conocida porque eres una gran estudiosa de todo lo que tiene que ver con tu raíz negra, con tu raíz africana, ¿no? Sí. Tú eres de origen de Mozambique, si no estoy equivocado. Soy de Mozambique. ¿No? Eres de Mozambique. Soy de Mozambique. Eso es, pero vives en Barcelona hace muchos años. Yo te quiero preguntar por qué te hace sentir a ti la palabra etnomusicóloga. ¿Qué relación tienes con esa palabra, con ese concepto de etnomusicología? Tengo una relación. Ay, por eso. Porque de eso hablas en el libro, entre otras cosas. No tengo ninguna relación. Tengo muchos inconvenientes con el uso o la aproximación de las músicas africanas o músicas negras a lo etnomusicólogo, ¿no? Y eso pues a mí me ha dado que pensar y al final he llegado a la conclusión que tiene que ver al final con el acercamiento del hombre blanco al continente negro, ¿no? Y que ese acercamiento siempre ha sido desde la observación, la etnomusicología, la antropología, todas las ciencias sociales que han estudiado y han observado con todos los prejuicios del mundo y que al final se han enquistado en la forma que se tiene de mirar al continente africano. Y entonces con la voluntad de traspasar ese enquiste empecé a investigar sobre voces negras, pero ya tenía el programa de música. Con ese programa de música yo disfrutaba muchísimo, aprendía muchísimo y me parecía muy injusto que se mirara las músicas africanas desde un prisma muy particular, muy desde lo etno y no desde lo humano, ¿no? Directamente. Mrs. Safura presenta Radio Àfrica. Sintonitza amb les ones subalternes. Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral. Cada diumenge a la nit, les ones de BTV seran més subalternes que mai amb Mrs. Safura. Radio Àfrica. Radio Àfrica. Directamente. Esa catalogación tan característica del hombre blanco occidental que todo lo compartimenta,
en realidad tenía un trasfondo colonial. Tú lo cuentas en el libro y es algo bastante conocido, ¿no? Sí. Es decir, ha sido una herramienta que se ha utilizado precisamente para minusvalorar, ningunear, un poco todas las enormes raíces que, como en un árbol, las muy diferentes expresiones culturales y musicales de África tienen, ¿no? Yo lo que he llegado a la conclusión después de los 5 años que he estado investigando y leyendo es que no ha sido premeditado, ¿no? O sea que simplemente ha sido un lugar más de menosprecio. O mejor dicho, no la causa sino la consecuencia del menosprecio es llevar o otorgar esa visión que existe sobre la cultura, ¿no? Como un negro o una negra puede hacer música, ¿no? Música como tal como se considera aquí, como puede ser compositor o compositora, ¿no? Costaba mucho concederle ese título y eso pues ha perjudicado muchísimo a Sí, la manera. homologar al estilo de lo blanco, que Sí. decide cuándo cumple con determinados cánones o con determinadas Absolutamente. reglas que previamente ha establecido él, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Esos son los problemas de la academia. Siempre estamos quejándonos de la academia, aunque tú tienes mucha relación con la academia, por lo menos en Yo España, creo ¿no? que la academia no hay que desecharla, la academia es muy importante. Lo que pasa es que, como todo, depende de los usos que se hagan, ¿no? La academia es importante y yo soy fan y he aprendido mucho con académicos. Lo que pasa es que también es una herramienta para menospreciar. Es una herramienta para potenciar, pero también para menospreciar. Las, En grandes rasgos. las culturas africanas son sobre todo de tradición oral, entonces yo, leyendo tu libro, o sea, estaba absolutamente emocionado, es la palabra, y mira que habré leído, viajado, en temas como este, y habré investigado temas como este, aunque no tanto en África, lógicamente, un poco sí, pero sobre todo en la diáspora africana en América y en el Caribe, porque yo sé lo muy difícil que es trasladar a escrito una cultura que es de tradición oral. Y tú este es un problema con el que has tenido que enfrentar todavía en mayor medida, en cuanto que las músicas africanas no son algo estanco, sino algo absolutamente permeable, que va cambiando, que tiene influencias de ida y vuelta. Absolutamente. ¿Cómo has solucionado ese problema? ¿Y qué sensación te causa una vez terminado el libro? ¿Crees que has conseguido, como se suele decir, un libro cuando lo pasas a imágenes, por ejemplo, algo Sí. escrito en formato escrito, cuando lo pasas a imágenes es otra cosa? Sí. Aquí, estando todo el tiempo reflexionando e investigando sobre tradiciones orales, pasarlo a escrito, la escritura, ¿cómo te ha resultado y cómo te sientes satisfecha del resultado? El libro no está completo, hay una parte que no está escrita, o sea, que está escrita pero no está publicada. Ah, El libro- spoiler, hay segunda parte. Es un libro mucho más amplio. Me sentiré más completa cuando salga esa segunda parte, porque empiezas finales del siglo XIX hasta siglo XXI. Aquí va hasta 1980. A grandes rasgos. Es verdad que hay idas y venidas cronológicas en esta segunda supuesta parte también. Yo creo que categorizar las culturas africanas como solo orales, creo que también es un error, porque es volver a encasillarlas dentro de ese marco que la antropología, que la etnomusicología, que todas las ciencias sociales han demarcado lo africano. Sí que es verdad que es mayoritariamente de transmisión oral y desde lo cotidiano, y de una manera consciente y también de una manera inconsciente. Entonces, la única forma que me quedé tranquila cuando llegué hasta ahí, o mejor dicho, me quedé tranquila cuando escuchaba a la gente. O sea, al incorporar las voces de la gente, yo consideré que esa era la historia oral. ¿Te refieres a los invitados que utilizas? A las personas. A Es las un libro que entrevistas. tiene ensayos, ese ensayo pues permite amplificar, pero la entrevista permite especificar o caer en un territorio específico para entender un poco de qué va, ¿no? ese espacio de ensayo. Entonces entendí
que me gusta mucho a quien he entrevistado, pero también podrían ser otras personas. Te iba a preguntar de eso luego. Sí, podrían ser otras personas. Entonces, eso lo que te da como una amplificación, ¿no? de la musicalidad. No tiene que ser un experto a hablar de música. No, claro que no. O sea, la persona que te está hablando y te está transmitiendo conocimiento musical. No tiene que venir un experto a decir esto es música, esto no es música, claro. Esto se hace, esto no se hace, ¿no? Entonces, un poco ese es el espíritu del libro. Que conste que la gente que habla son bastante, son para mí sabios. Sí, gente rigurosa, sí. Muy rigurosa, muy sabia, y es gente que vive, mucha gente en la diáspora, que digamos, el sistema musical, por llamarle sistema, yo creo, español no la considera, pero cuando abre la boca tiene mucho que decir y es gente muy fina. Lo cual pasa mucho con las expresiones artísticas populares, es decir, que tienen un origen popular. Bueno, en donde un sabio puede ser una persona que desde el punto de vista de los patrones de la academia, es decir, de quien decide y da títulos de experto por ahí, puede que no cumpla ese requisito, ese rango, ese patrón, y sin embargo, una persona que por su experiencia acumulada tiene una sabiduría superior a cualquier etnomusicólogo, vamos a decir. Sí, una sabiduría superior específica, una sabiduría vernácula, una sabiduría importante para conocer realmente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de músicas populares africanas. No estamos hablando de aquello que una persona externa viene y te dice, mira, es esto y no es esto. Por muy estudioso que fuera, pero es que a lo mejor hay gente que considera que es otra cosa. Y creo que hay que escuchar. Claro que sí. Edição no cão, não fica na por outro parate. Não será que a tio Luiz não fala a boca Colomba edição no cão, não fica na por outro parate. Não será que a tio Luiz não fala a boca no entra campo, no firma suma polão, no raganha dentro, eu ferregado por meio ac. Cerca coluna rosso, no entra campo, no firma suma polão, no raganha dentro, eu ferregado por meio ac, por meio ac. Claro que sí. Bueno, tú has explicado que en la primera parte, bueno, que va a haber una segunda parte, o debería haber una segunda parte que llegue hasta la actualidad, que es compilar en un solo volumen tanto como has contado. Cuéntamelo a mí con el libro de la Isla del Tesoro, Historia de la música jamaicana del siglo XX. Es casi posible. Que tuve que hacer 2 programas de radio. Sí, lo sabemos. Y lástima que no pude estar, porque estaba lejos. Pero precisamente porque ese es el primer volumen, digamos, la primera parte del libro, hay que explicárselo a los oyentes, creo que les va a interesar mucho, está dedicada justamente a establecer algunos conceptos básicos. Y uno de los primeros conceptos básicos que hay que aclarar aquí es el concepto de la negritud. Entonces a mí me gusta mucho, me ha resultado muy cercano la manera en la que te aproximas a algunas definiciones, por llamarlo de alguna forma, o si quiere más que definiciones, de reflexiones sobre elementos que conforman la negritud, ¿no? Entre ellas, entre otras cosas, que tanto el concepto de el negro como el concepto de África son inventos occidentales, ¿no? Sí, me ha gustado la corrección que has hecho porque yo no en ningún momento he intentado definir nada, claro, es más sino bien, son reflexiones, marcos de pensamiento. Marcos, eso es. Marcos de pensamiento. Son más importantes que una definición que no deja de ser un cajón, ¿no? Sí, son marcos de pensamiento que te llevan hacia... después, digamos, invito al lector a hacer ese recorrido por las genealogías de las músicas populares africanas para entender realmente qué es la música africana, ¿no? Que es como cuando acabo el capítulo, la pregunta es música negra o música africana. Claro. Esa cuestión de llevar al origen, ¿no? O sea, lo africano te lleva al origen y te estanca y después en contraposición
la posición, por ejemplo, de Antoine Llave, que prefería utilizar el concepto de música negra porque cuestiona y que amplifica y que no te encasilla en un solo espacio, en un solo espacio, ¿no? Sí. Y eso es importante, sobre todo, y tú lo sabes perfectamente, teniendo en cuenta el viaje de las músicas africanas, ¿no? Que después se convierten en músicas negras con la esclavitud, y cómo llegan al otro lado del Atlántico, cómo se modifican, cómo vuelven. Cómo retumban y vuelven, efectivamente, hacen eco y vuelven. Y constantemente. Influyen, ¿no? Y a día de hoy siempre es, pero no solo el Atlántico, también hacia el Índico, que quizás necesitamos estudiar más, pero que es un continente que está abierto, que no es un continente cerrado, estanco, folclórico, inamovible, no, es un continente que está en constante movimiento, e incluso las propias músicas populares van reformulándose del high life, ¿no? El afrobeat bebe del high life, el afrobeat bebe el afrobeat, y así constantemente, ¿no? Yo me estaba riendo o sonriendo, no sé si me habrá visto en la cámara, pero porque según estabas hablando me estaba acordando del impacto que nos causó a algunos amigos y a mí en los años 80, y luego cuando fui a Senegal la primera vez en el año 96, descubrí un grupo, bueno, ya sería los años 90 más bien, descubrí que existía un grupo que se llamaba Africando en Nueva York, donde hacían salsa pero cantada con acento wolof. Y sobre todo descubrir que había una cinta súper antigua de cassette, que recuerdo que me compré en el Marché Santiago en Dakar, de la Super Étoile de Dakar, con Youssou N'Dour cuando estaba empezando, en donde había dos cortes que eran directamente salsa, o sea, bueno, más bien entre soul, cubano y salsa, ¿no? Por tanto, este retumbar al otro lado del Atlántico y regresar y a su vez volver a incluir a los músicos de los que este ida y vuelta constante es una presencia dominante, yo creo, a lo largo de la historia con los músicos africanos, ¿no? Claro, yo creo que el movimiento de las personas, ¿no? Ahora hay internet, pero antes estaba el movimiento de las personas, estaba la radio, ¿no? Que también lo remarca, la importancia del movimiento dentro del continente, también en ese momento de las independencias, momento de los conflictos, ¿no? Como que va marcando hacia dónde se mueve la gente y cómo después se configuran las propias músicas, o incluso el colonialismo en esos espacios donde tenían a los trabajadores de las minas o de las plantaciones. Ahí había una confluencia de diferentes sonidos que hacía que crearan otros nuevos sonidos. Después la radio también era un amplificador y también proporcionaba la imaginación para crear nuevos sonidos. Entonces, lo que quería mostrar era la importancia del movimiento a la hora de entender el sonido en el continente, y eso es muy interesante y es importante que se conozca también, porque si no estamos desde aquí entendiendo la música africana por aquello que el World Music ha dicho, que es la música africana. Y aquello que el World Music ha dicho es básicamente una zona muy particular en la cual se ha promovido, que es Mali, que está muy bien, pero es que después pasa hay otro gran centro, foco, que es Congo. Claro, absolutamente. Y que ha afectado muchísimo más. Absolutamente, es mucho más importante. Mucho más importante en todo el continente africano que no la música maliense, ¿no? Sí. Que es una música que se ha proyectado hacia Europa a través de las discográficas. Hoy no tenemos el tiempo de poder sacar un mapa, porque si no iríamos, como has hecho tú en el libro, casi que país por país, ¿no? Dentro de que África es un invento colonial, como ya sabemos, pero esto que estás contando me viene como anillo al dedo para hablar de todos los elementos que a mí me parece capital para que la gente en España y la gente que nos ve o nos escucha a través de Radio Clara y sus redes comprenda que mientras que en Occidente estamos acostumbrados a entender la música como un producto de consumo, en donde tú vas a ver un espectáculo, se ha asociado el concepto de espectáculo, entonces es un producto de consumo que yo consumo en un determinado soporte físico, por ejemplo un disco, un vídeo o lo que sea, o en un espectáculo musical en donde yo voy y miro. Esto no tiene nada que ver con la raíz de la música africana, porque la raíz de la música africana, y esta es la pregunta, un concepto fundamental
fundamental, que es que el público está en el mismo nivel que los artistas y que hay un feedback permanente, esto que tanto nos sorprende como mágico en las actuaciones de los músicos africanos, pero también en el blues, en el hip hop y en otras réplicas con origen en músicas africanas que se han hecho en la diáspora, ¿no? ¿Puedes explicar un poco este concepto de comunidad? ¿Hasta qué punto el público es tan importante casi como los propios artistas? Vale, a mí siempre no me gusta como categorizar, Carlos, me gusta, o sea, porque si no, al final volvemos a caer en el estereotipo. Ya. Hay mercado en el continente africano, evidentemente, o sea, el mercado ya se ha extendido. No, pero hablaba de la raíz, sí. no de la... Sí. Pero es importante porque si no, volvemos a caer en el mismo problema y sobre todo en lo que son las ciudades, pues se ha generado un mercado. Entonces aquí la cosa es que la música, igual que la danza, tiene diferentes fines. O sea, si el fin es comunitario, si el fin es un ritual, si el fin es la venta, ¿no? Es verdad que el fin era quizás más comunitario, pero también había un fin ritual, ¿no? De la conexión con los ancestros. El fin, pues, es la venta, el poder vivir de esto. Es verdad que el poder vivir de esto bebe del fin comunitario y del fin ritual, ¿no? O sea, es decir, los griots, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, los griots y cualquier otra persona, porque al final las formaciones, gran parte de los músicos que se han formado, sobre todo los de antes, eran pues, autodidactas muchos, y la formación de esos músicos muchas veces era a través de la iglesia, ¿no? Que estudiaban solfeo, pero era ese proceso de transmisión oral, que había un maestro asignado que te transmitía y que no todo el mundo, digamos, estaba hecho para ser músico profesional. Entonces yo creo que a pesar de esa raíz, no hay que confundir, porque si hablamos solo de la raíz parece que siempre es así. Y no es así. No, es evolutivo, evidentemente. Es evolutivo y es complejo, ¿no? Y hay en un mismo espacio, y había, ¿no? En un mismo espacio, sobre todo con la inclusión de las discográficas, ¿no? A partir de los años 20, empieza a haber un mercado, un pseudo mercado, ¿no? Pero es un mercado. O sea, hay una necesidad de vivir de la música. La música daba de comer a muchísima gente, ¿no? Que iba a la ciudad, pero bebía evidentemente de esos actos comunitarios, de esas transmisiones orales, de esas celebraciones, bebía a nivel de formación, me refiero. Sí. Y hoy pues los procesos evidentemente, como cualquier otro lugar, pues van cambiando las formas de formación, pero sí que a mí me gusta, Carlos, no ir siempre a ese romanticismo de que el continente hay tanta oralidad, hay tanta comunidad, porque hay también procesos escritos, hay mercado, que no está todo acaparado por el mercado. Es cierto que cuando llegas al continente africano la música está omnipresente y que no está relegada a los lugares donde se escucha música, es cierto. Eso significa, ¿no?, que también la forma de vivir la música es diferente, ¿no? El sonido te conforma, ¿no? Y necesitas sonido, y es un continente ruidoso. El ruido... Sí, forma parte de la mente. En la ciudad, ¿no? Evidentemente en las zonas más rurales, apartadas de la ciudad, no es tan ruidoso. Pero sí que creo que es importante entender esa pluralidad de que es un continente que está yendo hacia múltiples lugares y que no hay solo uno, que ese es precisamente el problema de esas narraciones etnomusicólogas y antropólogas. Podemos volver a cerrar el círculo de la entrevista, ¿no? Que ellos venían y contaban su punto de vista, su manera de entender, y no daban la palabra a que la otra persona se explicara a sí misma, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que hacemos es reproducir. Voces Negras precisamente es esa... yo hago el ejercicio y a veces atrevido de narrar a través del ensayo, pero después la gente toma la palabra y se explica a sí misma. Claro, y esa es una de las partes más importantes del libro, de hecho. Claro, y eso te complementa, y eso te da... No soy yo enunciando, diciendo, además... No es tu discurso solo, evidentemente. No. Claro.
lwandle ya pepala ayeni prayo ya pepala sikeke ayeni lwandle ya pepala ya kose prayo ya pepala ayema simwi katsale ya kose mgangeni ya pepala ahubu ukulisiwe imane unyiwile imane mwanango unyiwile imane sawukodalane unyiwile imane mwanango ufundisiwe imane akushurashenda ufundisiwe imane mwanango mwana babo na mama chuza majura shenta etsa shutush mwana babo na mama chuza majura shenta ane mambo etsa mwana babo na mama chuza majura shenta dancing your beds, that's a bella na majura jenta. Utavatu vakwena, very nice, abutanale. Namira na namlobo, da pulo, da jalo. Utamutu vakwena, very nice, abutanale. Mwana babo na mama, choose a majura jenta. Aún así, con todo, yo hablaba de la primera parte del libro donde tú defines, discúlpame. Hago un recorrido. Exactamente, hacer unas reflexiones, ¿no? Unas puestas en contexto, por decirlo de esta forma, de distintos elementos que son básicos. Hablas, por ejemplo, de la polirritmia, de la improvisación, y otro que me ha llamado mucho la atención ha sido cuando te refieres a la danza, en la manera en la que la danza forma parte realmente casi que inescindible de la música. Yo no diría ni siquiera como complemento, que me parece que es un desarrollo natural que va de la mano directamente de la música. Ahora lo contarás tú, porque ahí es donde puede verse el punto de fusión entre lo físico y lo espiritual, ¿no? No sé, explica un poco el concepto de la danza, cómo tú has conseguido implicarte en él o adentrarte en él y lo trasladas al libro. ¿Qué valor tiene, qué es elemento? Un poco la manera de la investigación, o sea, lo digo por la danza como también por otras reflexiones, ¿no? O sea, el ritmo, la polirritmia. Sí. He bebido mucho de autores seminales, Francis Bebey, sobre todo, ¿no? Porque era... Sí, que lo citas, sí. Sí, sobre todo de Francis en esos espacios, porque él hizo un libro de African Music, creo que se llama así el libro, y es un libro que es fruto de una investigación que le propone la UNESCO, y él analiza y es un estudio sobre el terreno. Y para mí es un libro seminal muy, muy importante, ¿no? Y ahí él ya exploraba, ¿no? Un poco las categorías de la danza, cómo era el acercamiento a la danza. Y a partir de aquí me he ido alimentando de otras lecturas. A través de diferentes lecturas llego a un entendimiento, pero es mi entendimiento de lo que es la danza. Seguramente a lo mejor viene un señor estudioso y tiene otro entendimiento de lo que es la danza africana, ¿no? O las danzas africanas. Y como estas,
pues se desarrollan, ¿no? Que es algo común en todo el continente, pero también en función de la geografía, pues se desarrollan de una manera u otra, algo que yo no había pensado, ¿no? Que era, si estás en un ambiente más caluroso, tú te ahorras en movimientos. Es cierto. Si estás en un ambiente más boscoso, efectivamente, tú tienes más... ¿Cómo condiciona, cómo verdad? condiciona la climatología y la geografía a tu forma el de tipo movimiento. de danza, sí, el tipo de pasos de baile, etcétera, etcétera. Si estás... si es una población que se dedica a la pesca, la danza pues está haciendo pues gestos que remiten a lo que es pescar, ¿no? También está pues la danza y el canto de trabajo, ¿no? Sí, fíjate hoy la importancia que tiene, ¿no? Que vemos constantemente vídeos de TikTok con coreografías, con pasos que se hacen, que se viralizan inmediatamente a nivel mundial, ¿no? Y muchas veces esos pasos en realidad son actos cotidianos como los que tú mencionabas. Claro. O por ejemplo, yo recuerdo en Jamaica uno que se puso muy de moda a comienzos de los años 2000, que era el sweep, ¿no? Que era básicamente el ejemplo de barrer, ¿no? Entonces el movimiento era... Eso también había en Ghana. Claro, ¿no? Bueno, porque hay muchos paralelismos, ¿no? En muchos de los casos. Hemos dicho que no íbamos a hablar porque no había tiempo de casi que país por país, pero sí que hay una cartografía musical en tu libro, hay unos diagramas que, la verdad, explica un poco eso, porque yo cuando lo vi me quedé de piedra, dije, se ha atrevido a hacer eso, qué difícil, me he atrevido a hacer qué eso. difícil, ¿cómo fue esa idea de meter esa cartografía musical, esos diagramas? Bueno, al final la cartografía musical era un proceso o sea, al final compartí mi proceso de ordenación. Yo necesitaba ordenar un poco todo lo que iba leyendo y al final la cartografía era lo que yo he ordenado para entender, para comprender, lo comparto. Que era un poco lo que te comentaba al principio, que mi forma de relación, digamos, con el conocimiento es aprender, estudiar y compartir. Y al final he compartido esa plasmación gráfica, digamos, ¿no? Bueno, estamos terminando porque no tenemos mucho tiempo para más en este espacio, pero claro, hay algunos puntitos que nos necesitamos tocar antes de concluir, y uno de ellos es muy importante, sin duda ninguna, es la relación que ha tenido la evolución de las músicas africanas, desde luego en el proceso de descolonización, después en el proceso posterior del neocolonialismo, bueno, todo lo que tiene que ver con las luchas panafricanistas y la política, y a mí me llamó mucho en este apartado la atención con el respeto con el que tratas las opiniones de Leopold Senghor desde el punto de vista de la neutralidad que aparentemente en una época de muchos movimientos de inspiración marxista, revolucionaria y de liberación, la descolonización, pues representaba este señor que actualmente pues la mayoría de las corrientes panafricanistas no parecen guardarle el mismo respeto histórico, filosófico, político que se le tuvo hasta hace no tanto, ¿no? Un poco como tú te has enfrentado a este posicionamiento que al final el autor no tiene más remedio que hacer cuando recorres esa conexión entre las evoluciones de la música africana, de las músicas africanas y todas estas corrientes de pensamiento panafricanistas. ¿Cómo lo has visto? ¿De una manera más ajena? ¿Has tratado de aislarte? Es que yo tengo mi propio proceso, las tendencias me la sudan. No, es una posición, claro. No, quiero decir, cada una tiene su proceso. El libro es una bebe de muchos autores y yo respeto a la gente que piensa y Leopold es un señor que evidentemente pues era un señor de su época, como todo el mundo, somos de nuestras épocas. Sin duda. Yo creo que ha hecho una gran aportación al pensamiento negro, una gran aportación, es un padre de la nación senegalesa, perdona, es un padre de la negritud y se ha cometido errores y seguramente son errores que otro no hubiera cometido, pero también ha hecho muchas cosas y
y ha hecho muchas buenas aportaciones. Y ¿por qué era no procurador de la República Francesa, es decir, o senador o representante de la Bueno, pero es que República Senegal, Francesa, pero o sea, que, Senegal claro. era la niña bonita de las colonias. Sí, sin duda, sin y duda. muchos senegaleses que pues ostentaron ese francés, ese colonialismo, lo que ha producido. Yo no estoy a favor de ser tan categóricos y maltratar tanto a los pensadores, pues así como Fanon pues ahora está en el limbo de los dioses, pues a lo mejor viene mañana alguien y hace una lectura de Fanon Que y lo tira, revisa y lo lo tira. revisa y lo tira a tierra, Ya, ¿sabes? ya. Y pues yo creo que cada uno tiene que tener su posición y su pensamiento respecto a estos autores seminales y... Yo lo comparto, yo ¿sabes? comparto esa idea, porque las políticas de cancelación a toro pasado son muy fáciles de decir, pero hay que estar en el lugar, en el momento. Y sobre todo hay que leerlos. Antes. Yo, Senghor, evidentemente hay cosas que estoy de acuerdo y otras que no. Su poesía, hay alguna que me parece muy cursi, hay otra que me parece muy interesante. Oye, como todo el mundo. Ya, claro que sí. No sé. Claro que sí. Bueno, pues para ir terminando, bueno, para empezar, esto hay que decirlo, y eso es una cosa fantástica, a mí me encanta de esta clase de libros, es que tienes una maravillosa playlist en Spotify, bueno, tienes varias, pero aquí hay tenéis aquí dentro del libro, voy a enseñarlo a cámara que se vea bien, este libro, ¿lo veis? Bueno, pues aquí hay unos códigos QR que te permiten conectarte con esas playlists, y al menos en la que yo he escuchado me he encontrado de pronto 2 Burna Boys y he dicho, uy, pero si ha repetido 2 veces Burna Boy, ¿cómo puede ser? Pensé yo, no porque no me guste Burna Boy, sino porque repetías a alguien que fuera. Entonces quería utilizar esta anécdota, bueno, no es más que una anécdota, un poco para preguntarte cómo lo has elegido, quiero decir, el criterio de selección de canciones y un poco esta idea entre tradición y modernidad que es tan importante, porque yo recuerdo a Salif Keita haciendo en maliense unas declaraciones súper enfadadas cuando los músicos africanos occidentales en inicio de los 90, finales de los 80 empiezan a utilizar música con sintetizadores, y por aquello que hablabas tú de la world music, venían a decir, es que esto no es suficientemente folclórico, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo que estés utilizando sintetizadores? Y él decía, ¿y por qué no los vamos a poder utilizar? ¿Qué pasa? ¿Que soy negro y ya no puedo utilizar un sintetizador? Claro, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Entonces, este juego entre tradición y modernidad, ¿cómo lo has combinado, con qué criterio lo has combinado en tu selección de playlist? ¿Y cómo lo representas en el libro? Claro, Burna Boy estará en la parte de las genealogías de las músicas populares africanas, que hago un recorrido, que al final es un recorrido de lo que sería la primera y la segunda parte. Entonces Burna Boy, digamos, representa toda esa segunda parte que hago, la inclusión de internet y Claro. O sea, que es, digamos, Los afrobeats. Sí, es como un paradigma no solo de la evolución de esos sonidos, sino que es un paradigma de las nuevas formas de musicalidad en África que ya se han mundializado, y que, digamos, que Burna Boy es un icono, ¿no? Es un icono, es un rey, es un... Sí, que evidentemente superestrellas. no es lo mismo que Fela Kuti, que yo prefiero a Fela Kuti claro. En sus formas de pensamiento, me parece mucho más radical. Claro. Burna Boy abraza el mercado, Sí. abraza pues el negocio. Fela Kuti es otra cosa, pero ahora ha colado 2. Es que No es una crítica, me llamó la atención. Me gusta su música. A mí también, pero no es por ninguna crítica, ni es particularmente por una voz, es que me llamó la atención, pues porque sí, dije, jolines, lo mal que lo habrá pasado para seleccionar. Claro, no, es que había un momento de colapso, ¿sabes? Ya no sé quién ha entrado y quién no ha entrado, y igual son estas y podrían ser otras. Pero seguro, claro, pero me servía un poco para hablar de esto, del folclore de la modernidad, me servía también para el tema de lo urbano, ¿no? Que no tenemos tiempo de hacer hoy. Bueno, yo te quiero agradecer mucho el tiempo que nos has dedicado, que sé que vas con tiempo justísimo. Y bueno, pues ya sabéis, Voces Negras, yo creo que es la primera vez que se encuentra en castellano tanto y tan importante sobre el origen y las culturas que dan forma a esas músicas africanas que tanto nos apasionan en todas sus expresiones históricas y geográficas.
Y lo dicho, muchas gracias, Tania, por estar con nosotros. Y Quería decir una cosa. Sí, por supuesto. Lo dijo el otro día en la presentación en Barcelona Javi Carco, escrito por una mujer, y dice yo, ostras, sí tiene razón. Esto es un mundo muy masculino. Bueno, sin ninguna duda. Muy masculino. Sin ninguna duda, pero como en de casi todas las músicas, Sí, sí, aparte, sí. o sea que No, muchísimas gracias a ti, Carlos. no falta nada más. Sácale, sácale